Bienvenidos a la grieta donde el tiempo no tiene nombre, donde el silencio del espacio devora el ruego del hombre. Apagad la luz de la razón, pues la oscuridad es antigua. Y aquí solo impera la verdad que la cordura amortigua. Comencemos. En el corazón de la ciudad del Vaticano, donde el mármol respira historia y el incienso oculta secretos milenarios, el cardenal Valerius y el padre Juan compartían una vida de devoción silenciosa en los pasillos de la Santa Sede. Valerius, un hombre de sabiduría antigua y ojos cansados por el peso de la tradición, veía en Juan no solo a un sucesor, sino al hijo que su voto de castidad nunca le permitió tener. Juan era brillante, poseía una oratoria que conmovía hasta las piedras y una devoción que parecía arder con un fuego purificador. Llegarás más lejos que yo, muchacho, le decía a menudo Valerius mientras paseaban por los jardines del Belvedere. Tu fe es un diamante, pura y sin fracturas. El Señor tiene grandes planes para ti. El padre Juan no era un clérigo común, era un prodigio de la teología, un joven cuya mente parecía navegar en aguas mucho más profundas que las de sus contemporáneos. Valerius, un hombre que había dedicado su vida a la estructura política y espiritual de la Iglesia, veía en Juan la pureza que él mismo había perdido. Tienes la chispa de los antiguos profetas, Juan, le decía Valerius, apoyando una mano sobre el hombro del joven mientras revisaban manuscritos. Pero recuerda, el sol que ilumina el camino también puede cegar al caminante. Juan sonreía con una humildad que, con el tiempo, se fue tornando en una máscara de hierro. Para él, las palabras de su mentor eran consuelos mediocres. Juan no quería simplemente caminar en la luz, quería entender la fuente de esa luz, desarmar los mecanismos de Dios y ver los engranajes que movían las estrellas. Bajo la tutela de Valerius, Juan obtuvo acceso a los archivos privados del palacio. Lo que comenzó como una investigación académica sobre los primeros concilios se transformó rápidamente en una cacería nocturna de verdades censuradas. Juan empezó a pasar noches enteras en las profundidades de la biblioteca apostólica, allí donde los mapas de la creación son diferentes a los que se enseñan en la misa dominical. Fue en una de esas noches, rodeado de un frío que no pertenecía a este mundo, cuando sus dedos rozaron el lomo de un libro que parecía palpitar bajo su piel, el Codex Umbra. Al abrirlo, Juan no leyó palabras, sino que experimentó visiones de geometrías colosales y ruedas de fuego. La locura no llegó como un estallido, sino como una marea lenta que fue ahogando su empatía, su fe y, finalmente, su rastro de humanidad. El cardenal cree que Dios es amor, susurraba Juan a las sombras de su celda. Pero Dios es orden. El orden absoluto. A medida que Juan leía las páginas de aquel libro de piel y matemáticas imposibles, su mente comenzó a fracturarse. Ya no comía con Valerius, sus conversaciones se volvieron crípticas y febriles. El cardenal notó con horror cómo el brillo en los ojos de su pupilo se transformaba en una mirada hueca, perdida en geometrías que ningún hombre debería calcular. Juan, te estás perdiendo, le advirtió Valerius una tarde, tomándolo de los hombros con desesperación. Deja los libros antiguos. Vuelve a la oración sencilla. La oración es un susurro, padre, respondió Juan con una sonrisa gélida. Yo he encontrado la manera de traer el cielo a la tierra. La noche del ritual, Valerius siguió el rastro de un incienso prohibido, un olor a ozono y sangre, que lo condujo hasta las catacumbas más antiguas del Vaticano. Allí, en una capilla olvidada, encontró a Juan. No era magia negra, era teurgia forzada. El círculo de sal de mar muerto, mezclada con cenizas de escrituras quemadas para anclar la entidad al plano físico. 7 lámparas de aceite de nardo, colocadas en los vértices de una geometría que desafiaba la euclídea, cuya luz no proyectaba sombras hacia afuera, sino hacia el centro. El espejo de obsidiana pulida, ungido con el crisma sagrado robado del altar mayor, destinado a servir de lente para la manifestación. La reliquia del testigo, un fragmento de hueso de un profeta que, según la leyenda, enloqueció tras una visión. Juan comenzó a recitar en un latín preeclesiástico, una lengua que sonaba como el crujir de cristales. Per lucem inaccessibilem, te evoco. Rompe sigillum mundi. Veni, veritas terribilis.
su voz se tornó inhumana, resonando en las paredes de piedra. Vertió el aceite sobre el espejo y prendió la última lámpara. El aire comenzó a oler a ozono y a carne quemada. El espacio en el centro del círculo empezó a curvarse, como si una lente invisible estuviera concentrando toda la realidad en un solo punto. «Detente, infeliz». La pesada puerta de roble se azotó contra la pared. El cardenal Valerius entró con el rostro desencajado por el horror y la furia. En su mano temblaba un crucifijo de plata. «Juan, detén esta locura ahora mismo. Has profanado el suelo más sagrado de la cristiandad. Lo que estás invocando no es la gracia, es la aniquilación», gritó Valerius, avanzando hacia el círculo. Juan no dejó de mirar el espejo, sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Gracia? Ustedes nos han alimentado con migajas de fe, cardenal. Yo quiero la verdad. Quiero ver lo que Ezequiel vio. Quiero que el cielo nos responda de una vez». «No eres digno de pedir respuestas», rugió Valerius, intentando patear la línea de sal. «Estás usando ritos paganos, matemáticas prohibidas. Esto es alta traición al Creador». «Es demasiado tarde, Excelencia», susurró Juan con una sonrisa quebrada. El padre Juan, en su delirio de grandeza, creía que era un nuevo profeta. Su objetivo no era la destrucción, sino la gloria. En el centro del círculo, con las manos temblorosas y el rostro bañado en el sudor, invocaba al príncipe de la milicia celestial. «Miguel. San Miguel Arcángel», gritaba Juan, su voz quebrándose contra las paredes de la cripta. «Tú que expulsaste a la serpiente, ven a este mundo podrido. Préstame tu espada de fuego para limpiar la iglesia. Manifiéstate ante tu siervo fiel». «No es a Miguel a quien llamas, Juan», gritó el cardenal Valerius. «Estás usando las claves de los vigilantes. Esos ritos no llaman a los defensores, llaman a los verdugos. Estás rasgando el tejido que protege nuestra cordura». «Cállate, hipócrita», respondió Juan con una risa demencial. «Siente el calor. Él viene. Siente la llegada del arcángel». Pero el calor no era el de una espada flamígera. Era el calor de un horno estelar que empezaba a derretir la piedra de los muros. Cuando el ritual finalmente fracturó la membrana de la realidad, no apareció un hombre alado. Apareció Zapaniel, el ángel del olvido. Su forma era una violación a todas las leyes de la biología y la física. La estructura no poseía un cuerpo, sino que estaba compuesto por 4 anillos colosales de un metal orgánico que parecía oro vivo y sangrante. Los anillos giraban en direcciones opuestas, a velocidades que distorsionaban el tiempo a su alrededor, creando un zumbido que hacía que los dientes de Juan vibraran hasta casi estallar. Los ojos, incrustados en la superficie de los anillos, no había cientos, sino millones de globos oculares. Algunos eran humanos, otros de animales extintos, y otros eran simples pozos de luz violeta. Todos parpadeaban al unísono, y cada parpadeo emitía una pulsación de rayos, que quemaba las sombras de los hombres contra las paredes de piedra. Las alas de cristal, 6 alas monumentales, de una sustancia similar al cuarzo, se extendían desde el centro. No eran suaves, eran filosas como cuchillas moleculares. Al moverse, el aire se fragmentaba, creando pequeñas grietas en el espacio-tiempo, por donde se filtraba el vacío del cosmos. No había paz. Había un terror cósmico, una presión gravitatoria que los obligó a hincarse hasta que sus rodillas crujieron. Zapaniel no apareció porque fuera invitado, sino porque el ritual de Juan fue interpretado por el cielo como una mera blasfemia. Eso no es un ángel. Dios nos perdone, eso no es Miguel. Juan, petrificado, vio cómo los 4 anillos de oro vivo de Zapaniel comenzaban a girar, triturando el aire mismo. Los millones de ojos de la entidad se fijaron en él, no con la justicia de un guerrero, sino con la indiferencia de un juez cósmico. La voz de Zapaniel barrió la estancia como una onda de choque, silenciando hasta el latido de sus corazones. ¿Dónde está el general que buscabas, gusano de tierra? Tronó la entidad, y cada palabra arrancaba una capa de cordura de la mente de Juan. ¿Has osado usar el nombre de Miguel para disfrazar tu propia codicia de poder?
Los arcángeles no son tus siervos, ni tus herramientas. Juan intentó balbucear, pero su lengua se sentía como plomo derretido. Yo quería traer la luz, quería el mandato de Dios. El mandato de Dios es el silencio que habéis roto, rugió Zapaniel, mientras sus alas de cristal se desplegaban, cortando la piedra como si fuera humo. Nosotros solo nos manifestamos por voluntad del trono, no por el capricho de una criatura que apenas comprende el tiempo. Habéis desafiado el orden cósmico. Habéis intentado forzar la mano del Creador. Zapaniel se expandió, llenando cada rincón de la cripta con su resplandor insoportable. Si buscabas lo divino, aquí tienes la totalidad. Pero la totalidad no acepta la imperfección. Tu alma es un error en la creación. Serás corregido. El cardenal Valerius y el padre Juan no tuvieron tiempo de gritar. Bajo la mirada de Zapaniel, las almas de los dos hombres empezaron a ser eliminadas. Sintieron como sus recuerdos se borraban, como sus nombres desaparecían de los registros del tiempo. No era la muerte, era la aniquilación total. El dolor fue infinito, pues sintieron como cada segundo de sus vidas era arrancado del tejido de la realidad. En un último destello de luz absoluta, Zapaniel regresó a su plano. La cripta quedó vacía. Sin embargo, un extraño verso quedó grabado en cada rincón de la estructura, como advertencia para la generación futura. No busques el rostro, pues el rostro no es carne. Es un sol de 1000 ojos que al mirarte te barre. Lo divino no ama, lo divino es la norma. Una llama primordial que al hombre deforma. Si rasgas el velo con dedos de barro, no vendrá el consuelo, vendrá el desgarro. Pues Dios no es un padre de paz y de brisa. Es la luz que al alma vuelve ceniza. Detente, viajero de fe y de ambición. Que el cielo no escucha, ejecuta la extinción. El Vaticano siguió su curso, pero en su historia, nunca existió un padre Juan ni un cardenal Valerius. El vacío que dejaron fue tan perfecto que ni siquiera el silencio los recordará. La historia termina, pero el vacío sigue acechando. Entre las estrellas muertas que nos están observando. No busquéis respuestas en el cielo, ni consuelo en el frío. Pues somos solo un parpadeo frente al eterno vacío. Gracias por escuchar este relato. Si te gustó, dale un like cósmico y comparte.